La película comienza en una ciudad llamada Thneedville, que es el único lugar del planeta donde no existen árboles naturales, y los habitantes necesitan usar árboles de plástico para hacer el lugar más atractivo. En las calles no hay flores naturales, y toda la vegetación está hecha de plástico. Como nunca han salido de la ciudad, los habitantes se han acostumbrado a vivir en un lugar lleno de cosas artificiales, y además, al no haber árboles reales, tampoco existe aire puro. Para resolver este problema, un empresario conocido como O'Hare tuvo una idea genial: vender aire en galones a las personas. Con esto, la gente se siente feliz, pues siempre que tengan un galón de aire cerca, podrán respirar aire puro. Mientras tanto, en la ciudad, un joven llamado Ted vivía una vida tranquila, pero estaba enamorado de su vecina llamada Audrey. Por gustarle tanto, Ted siempre lanza una pelota a su casa a propósito, solo para encontrarse con ella. Un día, Ted compró un pequeño avión de control remoto y después de hacerlo caer a propósito en la casa de Audrey, va al lugar para verla. Tan pronto como Ted llega al lugar, Audrey lo recibe y lo invita a entrar en su casa porque quería mostrarle algo. Cuando van al patio trasero de la casa de Audrey, Ted queda impresionado al ver una pintura que ella hizo en la pared. La pintura mostraba algunos árboles reales, y Audrey le dice que le encantaría ver un árbol real en su jardín, e incluso se casaría con alguien que le trajera un árbol de verdad. Al escuchar esto, Ted ve una oportunidad para conquistar el corazón de Audrey, y se dedica a traer un árbol para su jardín. Sin embargo, Ted no sabe dónde encontrar un árbol real, ya que en la ciudad donde vive, solo hay árboles de plástico. Más tarde, durante la cena, Ted le pregunta a su familia dónde puede encontrar un árbol real, y su madre, llamada Wiggins, se enoja porque piensa que los árboles reales no sirven para nada. Además, Wiggins le muestra que su árbol artificial puede encender o apagar las luces con un control remoto, e incluso puede tocar música, algo que los árboles reales no hacen. Al ver esto, la abuela de Ted, llamada Norma, intenta ayudarlo y le dice que necesitará encontrarse con un hombre llamado El Una Vez, pues él sabe dónde están los árboles reales. Con curiosidad, Ted pregunta dónde puede encontrarlo, y su abuela le dice el lugar, pero le advierte que antes de eso necesitará llevar 15 centavos, un clavo y la cáscara de un caracol viejo, pues solo así El Una Vez le dará la información correcta. Afortunadamente, Ted logra conseguir todo lo que su abuela le dijo, y rápidamente se dirige a encontrarse con El Una Vez. Mientras tanto, O'Hare estaba viendo una presentación de sus empleados, en la que le mostraron una nueva forma de recaudar más dinero en la ciudad. En ese momento, los empleados revelan que planean dejar el aire aún más contaminado, para poder vender aire embotellado a las personas. Para convencer a O'Hare, los empleados hacen la demostración de un comercial, donde muestran a la gente con mucho calor, pero para refrescarse, usan aire embotellado. La idea es hacer que la gente consuma más cosas artificiales para que no quieran salir de la ciudad. O'Hare cree que la idea es excelente y piensa que si la pone en práctica, se volverá aún más rico. En ese instante, los guardias aparecen y le muestran a O'Hare que Ted estaba saliendo de la ciudad. Dado que nadie ha salido nunca de la ciudad, O'Hare se enfurece y ordena a los guardias que vayan tras el joven. De vuelta a Ted, finalmente sale de la ciudad y se sorprende mucho al ver que la atmósfera del exterior era muy oscura y contaminada. Después de superar varios obstáculos y descender algunas montañas, Ted llega al lugar indicado por su abuela y solo ve una casa. En ese momento, el joven toca el timbre, pero de repente, una garra captura a Ted. Luego, El Una Vez aparece y trata de echar al joven, diciendo que nadie puede visitar su casa. Sin embargo, cuando Ted dice que está allí para saber sobre los árboles, El Una Vez comienza a contarle una historia. En la historia, hace mucho tiempo, El Una Vez era muy joven y dejó la casa de sus padres, pues estaba convencido de que cambiaría el mundo con su invención, llamada Thneed. Después de un largo viaje, El Una Vez llegó a un valle donde había criaturas nunca vistas y árboles diferentes a todos los demás, llamados trúfulas. Para poder crear su invención, El Una Vez necesitaba algunos árboles, pues solo ellos tenían el material que necesitaba. No obstante, El Una Vez se enfrentó a un problema, ya que los animales del lugar se molestaron al saber que iba a cortar los árboles. Para calmar a los animales, El Una Vez tuvo una idea y les dio algunos dulces. Afortunadamente, eso funcionó, y sin nadie que lo detuviera, El Una Vez cortó un árbol. De repente,
un guardián del bosque conocido como el Lorax apareció y se enfadó al ver el árbol cortado. Molesto, el Lorax ordenó a el una vez que saliera del bosque, pero el joven se negó a irse. Con eso, el Lorax lo advirtió que se fuera antes del atardecer, pues de lo contrario, habría serias consecuencias. En ese momento, el una vez dejó de contar la historia y pidió a Ted que regresara al día siguiente para escuchar el resto de lo que tenía que contar. Después de eso, Ted volvió a casa y estaba muy emocionado por escuchar el resto de la historia, pues su mayor deseo era conquistar el amor de Audrey. Ted quería tanto cumplir ese deseo que en un momento se imaginó dándole un árbol de verdad a Audrey y ella se puso muy feliz. Al día siguiente, Ted estaba listo para encontrarse nuevamente con él una vez y trató de hacer todo lo posible para salir de la ciudad. Sin embargo, en ese momento, O'Hare y sus guardias aparecieron y le impidieron irse. O'Hare sabía de las intenciones de Ted de buscar árboles de verdad, por causa de las cámaras que están esparcidas por toda la ciudad. Con eso, O'Hare advirtió al joven que no saliera de la ciudad, pues si traía un solo árbol, sus negocios podrían ser destruidos. No obstante, como Ted estaba extremadamente enamorado de Audrey y quería traerle un árbol, logró salir de la ciudad sin que O'Hare y sus guardias se dieran cuenta. Poco tiempo después, Ted llegó nuevamente al lugar y el una vez contó el final de la historia. En la historia se muestra que el una vez desafió a el Lorax y decidió quedarse en el bosque en una casa que él mismo construyó. El una vez también reveló que su invención, conocida como Thneed, era en realidad un tejido de punto y que necesitaba los árboles para hacer lana. Además, el una vez planeaba tomar los tejidos y venderlos en su ciudad, pues así podría prosperar en la vida. Sin embargo, una noche, mientras el una vez dormía, no se dio cuenta de que los animales del bosque cargaron su cama y lo llevaron hasta un río para que pudiera ser llevado por la corriente. No obstante, uno de los animales terminó quedándose en la cama y al darse cuenta de que iba a caer junto con el una vez en una catarata, el Lorax y los demás animales decidieron ayudarlos. Después de pensar un poco, el Lorax lanzó una piedra a la cama e hizo que el una vez y el animal fueran lanzados lejos. Con eso, fueron salvados, pero el una vez estaba inconsciente. Cuando se despertó, el una vez se alegró de haber sido rescatado, pero al descubrir que el Lorax planeaba llevarlo por el río, el joven se enfadó. En ese momento, el Lorax dijo que lo hizo para impedir que cortara más árboles, ya que eso estaba perjudicando todo el bosque. Al darse cuenta de esto, el una vez prometió que nunca más cortaría árboles, y el Lorax aceptó, pero dijo que lo vigilaría. Al día siguiente, el una vez se despertó y se dio cuenta de que todos los animales estaban en su casa. En ese momento, el joven mostró a todos su invención, y además de decir que la vendería en la ciudad, mostró que servía para varias utilidades, como un pañuelo e incluso como un sombrero. No obstante, el Lorax no se impresionó y dijo que nadie compraría su invención. Más tarde, el una vez fue al centro de la ciudad y al principio las personas no quisieron comprar sus tejidos. Molesto, el una vez se fue, pero antes de irse, terminó tirando su invención accidentalmente a una joven. Al hacer esto, la invención termina teniendo forma de sombrero y rápidamente la gente queda encantada. Eventualmente, el una vez regresa al bosque y planea vivir allí, ya que su invención no funcionó. De repente, el una vez se sorprende al ver a miles de personas que querían que hiciera más tejidos. Nuevamente, el una vez interrumpe la historia, y Ted planea volver al día siguiente. En la ciudad, Ted ve a Audrey, que estaba volviendo a casa con algunas pinturas. Justo cuando Ted iba a hablar con la joven, es interrumpido por su abuela, y sin otra opción, se va. Cuando Audrey regresa a su casa, se sorprende al descubrir que la pintura que hizo de los árboles fue completamente borrada por O'Hare. Al día siguiente, Ted intenta salir de la ciudad, pero descubre que la puerta principal estaba cerrada. Aún así, Ted no se rinde, y después de encontrar un camino, va a la casa de él una vez. Al llegar al lugar, Ted vuelve a escuchar la historia de los árboles y cómo desaparecieron de la ciudad. El una vez cuenta que sus tejidos se hicieron tan famosos que incluso su propia familia quedó impresionada y le ordenaron cortar más árboles en el bosque para hacer más tejidos. Al ver esto, el Lorax se preocupó, pero el una vez lo tranquilizó, diciendo que ni él ni su familia harían daño al bosque. Sin embargo, el una vez se volvió muy codicioso
y cortó tantos árboles que el bosque comenzó a desaparecer poco a poco. Conforme pasaba el tiempo, los animales del bosque se molestaron, ya que el una vez había prometido no hacer daño a la naturaleza. No obstante, el una vez no se preocupaba, ya que se estaba volviendo cada vez más rico y famoso. Desafortunadamente, el último árbol del bosque fue cortado, y el una vez hizo crecer tanto su empresa que pensó que era imparable y que dominaría el mundo con su invención. Al ver que el último árbol fue cortado, el Lorax le dijo a el una vez que ahora no tendría más árboles para hacer sus tejidos. Poco tiempo después, la empresa de el una vez quebró, y su familia estaba decepcionada por haber fracasado en otro proyecto. Para empeorar las cosas, el aire se estaba volviendo cada vez más contaminado, y al darse cuenta de esto, O'Hare tuvo la idea de vender aire limpio a la gente. Además, todos los animales del bosque se estaban mudando, ya que sin árboles necesitaban ir a un lugar más agradable. Poco después, el Lorax utiliza sus poderes mágicos y también se va. Mucho tiempo después, el una vez se quedó aislado y se alejó de la ciudad y de las personas. Después de esto, el una vez termina la historia diciendo que, después de estos eventos, él fue el responsable de que no hubiera más árboles en la ciudad de Thneedville. Sin embargo, él dice que después de que el Lorax salió del bosque, vio que en una piedra estaba escrita la frase "a menos que". Él una vez cuenta que nunca había entendido el significado de esa frase, pero que después de que Ted fue a su casa, dijo que había desvelado ese misterio. Él una vez dice que a menos que a alguien le importen las cosas, nada va a mejorar. Para intentar que las cosas volvieran a ser como antes, él una vez toma una semilla de árbol y se la da a Ted, pidiéndole que vaya a la ciudad de Thneedville y la plante. En ese momento, Ted dice que a la gente ya no le importan los árboles de verdad, pero él una vez le dice que necesita encontrar una manera de hacer que la gente se preocupe, porque solo así las cosas podrán mejorar. Con determinación, Ted toma la última semilla restante del árbol y se compromete a restaurar toda la naturaleza. Después de esto, Ted regresa a la ciudad, pero no se da cuenta de que una cámara lo vio sosteniendo la semilla. Luego, Ted se encuentra con Audrey y le pide que vaya a su casa. Eventualmente, Ted llega a su casa y al ir a su habitación piensa en una forma de plantar la semilla. Sin embargo, O'Hare aparece en su casa y con eso, el joven sale de la habitación. Sin querer, Ted hace que una botella de agua caiga sobre la semilla, mojándola. Al bajar las escaleras, Ted se encuentra con O'Hare y el empresario le pregunta dónde está la semilla. Ted dice que no sabe, pero O'Hare no le cree y ordena a sus guardias que vayan a la habitación del joven. Cuando llegan al lugar, Ted se preocupa, ya que se da cuenta de que la semilla ya no estaba allí. Con esto, la madre de Ted se enfurece y discute con O'Hare, diciéndole que se vaya de su casa. En ese momento, O'Hare se disculpa y dice que todo fue un malentendido. Tan pronto como O'Hare y sus guardias salen de la habitación, Ted se preocupa por la semilla y trata de buscarla. Mientras tanto, Ted se dio cuenta de que la semilla estaba con su abuela y se encantó al ver que estaba comenzando a germinar. Al ver eso, Ted y su familia quedaron impresionados, ya que después de años, un árbol podría crecer en la ciudad. Poco tiempo después, Audrey aparece, y ella también queda impresionada con la semilla. Con esto, elaboran un plan para plantar la semilla en el centro de la ciudad. Más tarde, la madre de Ted sale de casa en un coche, y los guardias de O'Hare comienzan a perseguirla, ya que pensaban que Ted estaba dentro del vehículo. Después de recorrer toda la ciudad, la madre de Ted no puede avanzar más y queda acorralada por los guardias. Tan pronto como uno de los guardias abre la puerta del vehículo, se lleva una sorpresa al darse cuenta de que Ted no estaba allí y que su madre los había engañado. Mientras tanto, Ted, Audrey y su abuela estaban en su motocicleta y se dirigen hacia el centro de la ciudad para plantar la semilla. Sin embargo, pronto el joven se da cuenta de que O'Hare los estaba persiguiendo en su dirigible. Para ir más rápido, O'Hare sale de su dirigible junto con su guardia para perseguir a Ted. Afortunadamente, Ted logra despistar a O'Hare y a sus guardias, y luego se dirigen al centro de la ciudad. Al llegar a un parque, piensan en colocar la semilla allí, pero lamentablemente, se dan cuenta de que no había más tierra para plantarla. En ese momento, la abuela de Ted aparece con un tractor y logra hacer un poco de tierra al romper la estatua de O'Hare. Al ver todo esto, los ciudadanos de la ciudad se enojan, pero Ted aprovecha el momento para explicarles a todos la importancia de plantar árboles reales en la ciudad.
Sin embargo, la gente no quedó convencida, diciendo que nadie necesita un árbol de verdad. Para empeorar la situación, aparece Ohar e intenta convencer a todos de que tener árboles era malo, ya que son sucios y atraen a muchas hormigas y abejas. Además, dice que los árboles hacen caer hojas y que caen donde quieren. No obstante, Audrey intenta decir la verdad, revelando que tan pronto como planten árboles en la ciudad, todos tendrán aire fresco, y lo mejor de todo es que nadie tendrá que pagar por el aire. Al escuchar esto, Ohar dice que están mintiendo y ordena a los ciudadanos que tomen la semilla que Ted estaba sosteniendo. En ese momento, Ted tiene una idea, y después de subir al tractor, rompe todo el muro de la ciudad. Con el muro destruido, las personas vieron que fuera de la ciudad solo había una atmósfera oscura y sucia, debido a la falta de árboles y vegetación. Después de que la gente descubriera toda la verdad, Ted sube al tractor y pide a todos que planten los árboles y eviten la contaminación. Nuevamente, Ohar intenta hacer que las personas se pongan en contra de Ted, pero no sirve de nada, ya que nadie le cree más. Finalmente, todos deciden apoyar a Ted y lo ayudan a plantar la semilla en la ciudad. Eventualmente, Audrey se siente muy feliz por todo lo que ocurrió y besa a Ted. En las semanas siguientes, la semilla que plantaron germina en un pequeño árbol, y algún tiempo después, varios árboles pequeños nacen en todo el mundo. En la escena final, el una vez finalmente sale de su casa, y está feliz porque va a regar sus pequeños árboles en su jardín. De repente, el Lorax baja del cielo y le dice a él una vez que hizo bien. Después de eso, los dos se abrazan, y él, una vez, se siente muy feliz. Además, todos los animales regresaron al bosque, y el mundo volvió a ser como antes. Y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.